La gran cámara del Consejo Galáctico se extendía como un enorme cuenco con miles de asientos que se elevaban en círculos alrededor de la plataforma de observación central. Representantes de docenas de especies exóticas llenaban el espacio, sus diversas formas creando un arcoíris de colores y figuras. Algunos respiraban oxígeno como los humanos, mientras que otros vestían trajes ambientales que silbaban y hacían clic. El aire zumbaba con dispositivos de traducción, trabajando para convertir cientos de diferentes idiomas en algo que todos pudieran entender. En el centro de todo, enormes pantallas holográficas mostró transmisiones en vivo de toda la galaxia. Hoy, todos los ojos en la cámara se centraron en una transmisión en particular que provenía desde el sistema Kepler, donde una pequeña nave diplomática humana se acercó a una flota de guerra alienígena mucho más grande. El comandante Jake Harrison se encontraba en el puente del USS Liberty, observando las enormes naves Vorthak a través de su ventana. Cada enemigo, la nave era 3 veces más grande que la suya. Sus cascos oscuros estaban cubiertos de puertos de armas que brillaban rojos como ojos furiosos. Tras ellos, el pacífico planeta de Cenari Prime ardía. El humo se elevaba desde ciudades que habían permanecido en pie durante miles de años. Señor, transmisión entrante del buque insignia Borak, informó su oficial de comunicaciones. Teniente Denny Walsh. La voz del joven se mantuvo firme, pero Jake pudo ver la tensión en sus hombros. «Hazlo pasar», dijo Jake. Se enderezó su uniforme diplomático azul y se enfrentó al principal pantalla. El rostro que apareció dejó atónitos a varios miembros del consejo. El general Krex parecía una pesadilla hecha realidad. Su piel gris estaba cubierta de cicatrices rituales y sus 4 ojos rojos ardían con cruel inteligencia. Cuando habló, su voz sonó como rocas crujiendo. «Humano», dijo Craig, haciendo que las palabras sonaran como un insulto. «Me haces perder el tiempo hablando de paz. Mira lo que les pasa a quienes se resisten al Imperio Borak». La pantalla se dividió para mostrar otra transmisión. En la sala del consejo, varios representantes extraterrestres apartaron la mirada. Otros se inclinó hacia adelante con fascinación enfermiza. Las imágenes mostraban a soldados de Vorthak arrastrando a civiles Cenari de sus hogares. Los Cenari parecían casi humanos, salvo por su piel azul pálido y sus grandes ojos plateados. Eran una familia pacífica, personas que nunca habían desarrollado armas de guerra. Jake observaba la pantalla con el rostro sereno como una piedra. «El general Krex, el Consejo Galáctico, me ha pedido que les ofrezca condiciones de paz. La colonia Cenari les proporcionará el 50% de su producción mineral durante los próximos 20 años. A cambio, retirarás tus fuerzas y permitirles vivir en paz». En la sala del consejo, el delegado de Soros siseó divertido. El reptil, las escamas de la criatura brillaron mientras se giraba hacia su vecino. «Mira cómo los humanos ruegan por la paz. Tienen la flota espacial más grande de la galaxia. Sin embargo, se arrastran sobre sus vientres como gusanos». El representante de Ateteran, un ser hechos de cristal vivo, tintineaban como campanillas. «Su especie me confunde. Podrían haber conquistado ya media galaxia. Sin embargo, se pasan el tiempo jugando a ser guardianes de la paz». Se nota debilidad fundamental de carácter. Otros extraterrestres asintieron. Durante 300 años, los humanos habían sido conocidos en todo el mundo, la galaxia por su extraña misericordia. Ganarían batallas y luego ayudarían a sus enemigos a reconstruirse. Descubrirían nuevos mundos ricos en recursos y luego compartirlos con quien necesitara ayuda. La mayoría de las especies extraterrestres vieron esto como una prueba de que los humanos eran blandos y tontos. La embajadora Lisa Carter se sentó en la sección humana de la Cámara del Consejo, escuchando a los susurraban comentarios a su alrededor. Era una mujer pequeña, de cabello gris y ojos amables, pero quienes la conocían bien, he notado la tensión en su postura. Había servido como representante de la humanidad durante 15 años y había escuchado estos insultos innumerables veces. Hoy, sin embargo, se sentía diferente. Hoy tenía miedo. En la pantalla, el general Krex se rió de la oferta de Jake. El sonido fue como el de un cristal rompiéndose. 50% lo acepto, punto, todo, y lo tomaré sobre los cuerpos de cada Cenari en este mundo. Él hizo un gesto hacia alguien fuera de pantalla.
La transmisión cambió para mostrar a un grupo de niños Cenari, de no más de 10 años. Soldados Borax los obligaron a arrodillarse. Sus grandes ojos plateados estaban abiertos por el terror. «Elige humano», dijo Craig, «Vete ahora y estos niños morirán rápidamente. Quédate y hazme perder el tiempo hablando más de paz, y me aseguraré de que sufren». La sala del consejo quedó en silencio. Incluso las especies más guerreras presentes se sintieron incómodas viendo niños en peligro. Todos esperaban a ver qué haría el comandante humano. Jake Harrison se quedó mirando la pantalla un buen rato. Su tripulación lo observaba, esperando órdenes. El teniente Walsh agarró su consola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La oficial de navegación, Susan Blake, mantuvo la mirada fija en sus instrumentos, incapaz de ver la pantalla. Finalmente Jake habló. Su voz era silencioso, pero se escuchó con claridad tanto en su nave como en la cámara del consejo. «General Krex, le voy a dar una oportunidad de alejarte de esos niños y regresar a tu nave». La proa de Krex brillaba con cruel alegría. «¿O qué, humano? Presentarás una queja ante el consejo. Les pedirás que aprueben otra resolución condenando mis acciones». Levantó la mano y un Borax. Un soldado puso un arma en la cabeza del niño más cercano. Jake se apartó de la pantalla. «Teniente Walsh, consígame un canal seguro con el comando de la Tierra». «Prioridad 1, señor». Walsh parecía confundido. «¿No quiere continuar? ¿Negociaciones?» «Las negociaciones acaban de terminar», dijo Jake. Su voz había cambiado. El calor se había ido, reemplazado por algo frío y duro. «Comuníqueme con la almirante Kate Morrison. Dígale que necesitamos discutir el protocolo 7. En la sala del consejo, la embajadora Carter palideció. Se aferró a los brazos de su silla con tanta fuerza, tan fuerte que sus nudillos crujieron. A su alrededor, los representantes extraterrestres continuaban sus conversaciones tranquilas, sin darse cuenta de que algo fundamental acababa de cambiar. El delegado de Zorrowos seguía hablando con su vecino. «¿Vea cómo se rinden? Los humanos no tienen estómago para el conflicto real. Presentarán sus denuncias y clamarán por justicia, pero no actuará». La embajadora Carter quería decirle que estaba equivocado. Quería explicarle que los humanos habían pasado 3 siglos eligiendo la misericordia sobre la victoria, la paz sobre la conquista. Quería advertirles a todos que estaban a punto de ver algo que ninguna especie extraterrestre había presenciado en 300 años. En cambio, ella permaneció en silencio y observó las pantallas. En una transmisión, los soldados de Borax se preparaban para ejecutar a niños inocentes. En otro, el comandante Jake Harrison esperaba una comunicación que cambiaría la galaxia para siempre. La misericordia que había definido a la humanidad durante 3 siglos estaba a punto de ser retirada. Y una vez que se fue, Lisa Carter supo que nunca volvería a ofrecerse. El canal de comunicación seguro cobró vida en el puente del UFS Liberty. La pantalla principal cambió de una escena horrible en Cenari Prime. Muestra a la almirante Kate Morrison sentada detrás de su escritorio en el Comando Tierra. Su oficina parecía común y corriente, con muebles de madera y fotos de su familia en la pared, pero la propia mujer inspiraba respeto. Cada humano en la galaxia. Kate Morrison tenía el pelo gris recogido en un moño apretado y unos ojos azules penetrantes que no se perdían nada. Había servido en el espacio durante 40 años. Ascendiendo de rango durante la expansión temprana de la humanidad hacia el espacio. Galaxia. Era conocida por su serenidad y planificación cuidadosa. Hoy parecía cansada. «Jake», dijo, estudiando su rostro a través del enlace de comunicación. «Recibí tu mensaje sobre el protocolo 7. ¿Estás seguro de esta solicitud?» En la sala del consejo, los representantes extraterrestres se inclinaron hacia adelante para escuchar. La mayoría nunca había oído hablar del Protocolo 7, pero podían percibir el peso de la voz del almirante humano. El sistema de traducción tuvo dificultades con algunas palabras, sugiriendo que eran parte del código militar humano. El almirante Jake dijo, su voz se mantuvo firme a pesar del caos que lo rodeaba. «Están ejecutando niños para entretenerse. Transmitieron en todas las frecuencias como si fuera un concurso. Rechazaron todas las soluciones pacíficas que les ofrecimos. Los Borak han hecho... Está claro que la misericordia se considera debilidad». Kate Morrison cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió,
estaban lleno de una tristeza que sorprendió a los extraterrestres que observaban. Jake, ¿entiendes lo que me pides? Protocolo 7 nunca se ha activado, ni una sola vez en 300 años de viajes espaciales. Una vez que activamos ese interruptor, no hay vuelta atrás. La galaxia verá lo que realmente somos. Lo sé, almirante, pero se pasaron de la raya. Están matando niños hiriéndose de ello. El representante de Ateteran intervino suavemente con su vecino. ¿Qué es el Protocolo 7? Nunca había oído este término en la doctrina militar humana. El delegado de Soros chasqueó la lengua con nerviosismo. Quizás sea una especie de esfuerzo diplomático intensificado. Los humanos siempre estamos creando nuevas formas de evitar conflictos reales. La embajadora Lisa Carter no dijo nada, pero sus manos temblaban mientras observaba el intercambio. Sabía exactamente qué protocolo 7 significaba. A todos los diplomáticos humanos se les informó al respecto durante su entrenamiento, junto con instrucciones estrictas de que nunca debería mencionarse a especies extraterrestres. En la pantalla, el almirante Morrison se quedó en silencio por un largo momento. A su alrededor, otros oficiales humanos la esperaban. Decisión. Finalmente, ella habló. Jake, autorizo la activación del protocolo. Se suspenden todos los protocolos de clemencia para las operaciones militares en el sistema Kepler. Las reglas de enfrentamiento son ahora sin restricciones. Entendido, almirante. ¿Cuánto tardará en llegar el apoyo? El apoyo ya está en posición, dijo Kate. Cada una nave humana a 50 años luz recibió órdenes de movimiento hace 6 horas cuando el Borak comenzó a transmitir por primera vez sus ejecuciones. Esperábamos que pudieran resolver esto pacíficamente, pero nos preparamos para otras posibilidades. Jake asintió. ¿Y el consejo? Lo están vigilando todo. Que lo vean, dijo el almirante Morrison. Es hora de que lo entiendan. La decisión que hemos tomado durante 3 siglos. Morrison se fue. La comunicación terminó, dejando a Jake solo, con su tripulación en el puente del Liberty a su alrededor. Sus oficiales parecían confundidos y preocupados. Habían entrenado para muchas situaciones, pero el protocolo 7 era teórico. Ninguno de ellos lo había visto activado. «Señor», dijo el teniente Walsh, dijo con cuidado. «¿Qué es exactamente el protocolo 7?» Jake se giró para mirar a su tripulación. Eran buenas personas que se inscribieron para explorar la galaxia y promover la paz entre las especies. Ahora estaban a punto de presenciar algo que cambiaría su comprensión de su propia civilización. El Protocolo 7 es la suspensión formal de todas las limitaciones basadas en la misericordia en la doctrina militar humana, explicó Jake. Durante 300 años las naves han llevado suficiente potencia de fuego para destruir planetas. Hemos ocultado esa capacidad tras la exploración pacífica y misiones diplomáticas. ¿Hoy dejamos de escondernos? La oficial de navegación Susan Blake parecía sorprendido. Señor, nuestro barco está catalogado como buque diplomático. Llevamos un mínimo de armas. Jake sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Susan, por favor, accede a tu computadora de navegación y código de autorización de entrada 77 Alfa 9. De Susan sus dedos se movieron sobre sus controles. De repente, su pantalla se iluminó con sistemas de armas que nunca antes había visto. Lanzadores de misiles, cañones de energía y sistemas defensivos que aparecieron por toda la estructura de la nave. Señor, yo no lo entiendo. Se supone que estas armas no existen. Siempre han existido. Jake dijo, simplemente las guardamos. Oculto. Teniente Walsh, envíe un mensaje a todas las naves humanas en el sistema. Dígales que los protocolos de clemencia están suspendidos. Vamos a mostrarle a los Borak lo que sucede cuando confundes la amabilidad con la debilidad. En la Cámara del Consejo, los representantes extraterrestres observaron cómo las naves humanas en todo el sistema Kepler comenzaron a cambiar. Naves que parecían simples transportadores de carga, pero de repente se erizaron con sistemas de armas. Los barcos de exploración revelaron blindaje y escudos defensivos que se registraron como equipo de grado militar. La flota Borak, que parecía abrumadoramente poderosos apenas unos minutos antes, ahora parecían pequeños y vulnerables en comparación con las naves humanas que los rodeaban. «Imposible», susurró el cristalino delegado.
Nuestros sensores muestran que las naves humanas ahora superan en potencia la flota Borak por un factor de 10-1. ¿De dónde salieron estas armas? Una nueva voz habló desde la sección humana de la cámara. La embajadora Carter se puso de pie lentamente. Su pequeño cuerpo de alguna manera atraía la atención de miles de personas. Representantes extraterrestres. No vinieron de ninguna parte, dijo, y su voz se escuchó claramente a través de la cámara. Altavoces, siempre estuvieron ahí, cada nave humana, cada estación espacial, cada colonia ha llevado equipo militar completo, capacidades desde el día que dejamos la Tierra. Simplemente elegimos no usarlas. El delegado de Sorrowo se encogió de hombros, sorprendido. Eso es imposible. El Galáctico. Los acuerdos limitan el tonelaje y la carga de armas de los buques militares a un nivel específico. Los humanos han firmado todos los tratados de paz. Firmamos tratados prometiendo no iniciar guerras, dijo Lisa. Nunca prometimos perderlas. En la pantalla principal, la señal volvió al general Krex en su nave insignia. El comandante Borak estaba recibiendo informes de sus oficiales, y su expresión de confianza estaba cambiando a una de preocupación. General, uno de sus subordinados dijo, las naves humanas están potenciando sistemas de armas que no sabíamos que tenían. Nuestras computadoras tácticas tienen problemas para calcular sus niveles de potencia de fuego. Imposible. Craig gruñó. Los humanos son débiles. Suplican por paz porque no pueden luchar. Señor, recomiendo que nos retiremos del sistema inmediatamente. Craig golpeó a su subordinado en la cara. No nos retiramos de los humanos. Continúen las ejecuciones. Muéstrenles que el miedo no los vencerá. Salvar a sus preciosas mascotas Senari. De vuelta en el Liberty, Jake Harrison abrió un canal de comunicación con la nave insignia de Borak. Cuando el general Krex apareció en pantalla, la expresión de Jake era tranquila, pero completamente frío. General Krex, Jake dijo, esta es su última advertencia. Libere el prisioneros y retírense del espacio Senari inmediatamente. Tienen exactamente 10 minutos para cumplir. Krex se rió, pero el sonido fue forzado. ¿Ok, humano? ¿Presentarás una denuncia? No, dijo. Jake en voz baja. Demostraremos por qué cada nave humana lleva suficiente potencia de fuego para convertir toda su flota en polvo espacial y por qué nosotros Shan optado por no utilizarlo durante 300 años. 9 minutos y 30 segundos. Ella comunicación terminó. En todo el sistema Kepler, las naves humanas se movieron a posiciones de ataque con una precisión que habló de planificación cuidadosa y confianza absoluta. La galaxia estaba a punto de aprender la diferencia entre elegir paz y ser incapaz de guerra. Los 10 minutos pasaron como años en el Cámara del Consejo. Los representantes extraterrestres observaban sus pantallas con creciente asombro mientras las naves humanas avanzaban por espacio con una gracia y precisión que parecían imposibles. Las naves que antes parecían simples, las naves de exploración, ahora se revelaron como sofisticadas máquinas de guerra. El capitán Tony Rodríguez comandó el UFS Defender. Una de las 12 naves humanas que había estado explorando los límites exteriores del sistema Kepler cuando comenzó la crisis. Su nave había sido catalogada por la NASA Bases de Datos como una nave científica equipada para la investigación estelar y los estudios planetarios. Ahora su tripulación se preparaba sistemas que no existían en registros oficiales. Amy, conecta todas las armas. Tony ordenó a su oficial táctico, la teniente Amy Foster, que había servido bajo su mando durante 3 años y que siempre se preguntó por qué su nave científica necesitaba computadoras de navegación y orientación tan avanzadas. Ahora lo entendía. Armas en línea. La capitana Amy informó. Estamos mostrando verde en todos los sistemas. Cañones de plasma, torpedos cuánticos, y las barreras defensivas están listas para el combate. Paul, ¿cómo están nuestros motores? Tony le preguntó a su ingeniero jefe. Paul Green levantó la vista de su consola con una sonrisa que mezclaba emoción y nerviosismo. Capitán, con ajustes de potencia activados. Podemos superar cualquier cosa que tengan los Borak. Sus mejores naves se mueven como si estuvieran atrapadas en el barro. Sin comparación con lo que podemos hacer ahora. En las pantallas principales del Consejo, el general Krex
recibía informes cada vez más desesperados de sus comandantes de flota. Los humanos habían rodeado sus naves sin que él se diera cuenta, y ahora sus sensores estaban detectando señales de energía sin sentido. El general, su oficial táctico, dijo: «Las naves humanas están mostrando capacidades de armas mucho más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos. Su potencia de salida a las lecturas son imposibles para naves de su tamaño». Craig golpeó su consola con frustración. Los humanos no tienen habilidades avanzadas. Tecnología armamentística. Son comerciantes y diplomáticos. Construyen jardines y escuelas, no buques de guerra. Señor, nuestros sensores, no mientas. Cada nave humana muestra una potencia de fuego equivalente a la de uno de nuestros cruceros de batalla. El plazo de 10 minutos se acercaba a su fin. En la superficie de Cenari Prime, los soldados del cuarto Hack aún apuntaban con sus armas a las cabezas de niños inocentes. Las ejecuciones se transmitían en vivo a la galaxia, una a una, muestra de crueldad diseñada para quebrantar la determinación humana. En cambio, destruyó la misericordia humana. El comandante Jake Harrison abrió un último canal de comunicación con la flota Borak. Esta vez, su mensaje se emitió en todas las frecuencias, asegurando que cada la nave en el sistema podía oírlo claramente. «General Krex», dijo Jake, su voz tenía el peso de 3 siglos de poder restringido. «Se te acabó el tiempo. Elegiste poner a prueba nuestra misericordia. Elegiste asesinar niños por entretenimiento. Elegiste rechazar la paz cuando se te ofreció libremente. Ahora aprenderás por qué la ofrecimos en el primer lugar». Jake se giró hacia su oficial de armas. «Teniente Blake está autorizado a disparar a discreción. Apunten a sus motores y sistemas de armas. Los quiero vivos para que enfrenten un juicio por sus crímenes». «Entendido, señor». Disparando, el espacio alrededor de Cenari Prime estalló una luz. Armas. Humanas ocultas durante 3 siglos tras fachadas pacíficas, finalmente fueron reveladas, su verdadero poder. Rayos de energía que podían atravesar la armadura más resistente impactaron a las naves. Vórtex con precisión quirúrgica. Precisión. Las enormes naves alienígenas que momentos antes parecían tan amenazantes estaban indefensos ante una tecnología que no podían comprender. En la sala del consejo, representantes de docenas de las especies observaron en un silencio atónito cómo la flota Vorhak era desmantelada sistemáticamente. Las naves humanas se movían como bailarinas, evitando el fuego enemigo mientras sus armas encontraban cada punto débil en el blindaje enemigo. No fue una batalla, fue una demostración. El delegado de Soros palideció de la sorpresa. «¿Cómo es esto? ¿Es posible? Las naves humanas están registrando niveles de potencia equivalentes a toda nuestra flota local. El Ateteran». La forma cristalina de los representantes parpadeaba con patrones de luz confusos. Llevaban 3 años ocultando esta capacidad, siglos. ¿Por qué? La embajadora Lisa Carter se puso de pie para dirigirse a la cámara. Su voz era firme, pero quienes la conocían no podían. Escucha la tristeza que subyace a sus palabras. Porque esperábamos no tener que usarla nunca. Durante 300 años resolvemos disputas con palabras en lugar de armas. Elegimos ayudar a reconstruir en lugar de conquistar. Elegimos la misericordia en lugar de podría. ¿Pero por qué?, preguntó un delegado del colectivo Colmena Insectoide. «Tú, las especies podrían haber gobernado la galaxia por la fuerza». «Porque gobernar por la fuerza no es gobernar en absoluto», respondió Lisa. «Es solo opresión con mejores armas. Queríamos construir una galaxia donde diferentes especies pudieran vivir juntas en paz. Pensamos que lo estábamos logrando». En las pantallas tácticas, la destrucción de la flota Borak continuó con eficiencia aterradora. Cazas humanos, no más grandes que lanzaderas, se lanzaban entre enormes naves de guerra alienígenas como tiburones entre ballenas. Cada pequeña embarcación tenía suficiente potencia de fuego para barcos 50 veces más grandes. Coronel Ryan Bell lideró el escuadrón de cazas desde su nave, la UFS Wasp. Se había entrenado para este momento durante toda su carrera, con la esperanza de que nunca llegaría. Sus pilotos siguieron su ejemplo mientras inutilizaban las naves Vortak una por una. Sus armas dirigido con precisión para eliminar amenazas sin bajas innecesarias. Control, aquí Bell. Ryan se reportó al Liberty.
Flota enemiga neutralizada. Solicito permiso para iniciar el rescate. Operaciones para prisioneros en la superficie. Permiso concedido, respondió Jake. Recuerden, seguimos siendo los buenos. Salva a todos los que puedas. La última nave Vortex, la nave insignia del general Krex, se fue a la deriva, indefenso en el espacio. Sus armas estaban destruidas, sus motores apagados, pero su soporte vital permanecía intacto. Jake ordenó específicamente a sus artilleros que mantuvieran con vida a la tripulación de mando del barco. La doctora Helen Martínez, jefa médica oficial a bordo del UFS Sanctuary, observó el final de los combates desde su enfermería. Su nave estaba equipada con tecnología avanzada, tecnología curativa, lista para atender a heridos de ambos bandos en cualquier conflicto. Hoy, por primera vez en su carrera, ella solo atendería a las víctimas, no a los agresores. Los equipos médicos se preparan para la llegada a bajas. Helen ordenó a su personal. La prioridad es para los civiles en Ari, pero atenderemos a cualquier Vortak que... rendición. Mientras las últimas armas enemigas se silenciaban, naves humanas avanzaban para asegurar la zona. La transformación fue completo. Los pacíficos exploradores y diplomáticos que habían entrado al sistema horas antes se habían ido, reemplazados por una fuerza militar que acababa de demostrar por qué eran temidos en toda la galaxia. Pero incluso en Victoria los humanos mantuvieron sus principios. Las naves de rescate se movilizaron para rescatar a los miembros de la tripulación del Borak que flotaban en la nave, dañada por buques. Equipos médicos se prepararon para atender a los heridos enemigos junto a las víctimas que habían rescatado. En la sala del consejo, el silencio se prolongó durante largos minutos. Finalmente el delegado cristalino habló, con su voz llena de confusión y miedo. Si los humanos han poseído este nivel de capacidad militar durante 3 siglos, ¿por qué nunca la usaron? ¿Por qué permitir que otras especies los desafíen? ¿Por qué permitir conflictos como las guerras fronterizas o la ruta comercial? ¿Que continúen las disputas cuando podrían haberlas terminado en las nuestras? La respuesta del embajador Carter fue simple, pero llevamos el peso de 300 años de política humana porque creíamos en algo mejor. Creíamos que las especies inteligentes podían aprender a vivir juntas sin la fuerza. Creíamos que la misericordia era más fuerte que el miedo y ahora le preguntó al delegado de Soros. Lisa Carter miró las pantallas muestran la flota Vorak inutilizada y el inicio de las operaciones de rescate en Cenari Prime. Ahora sabemos mejor. Algunas lecciones solo se pueden enseñar en el lenguaje de la guerra. La misericordia que ofrecimos durante 3 siglos fue un regalo. Los Borjak han mostrado a la galaxia lo que sucede cuando se rechaza ese regalo. La Gran Cámara permaneció en silencio mientras las implicaciones de lo que habían presenciado comenzaron a asimilarse. El equilibrio de poder en la galaxia no había cambiado. Simplemente se había revelado, y cada especie representada en el Consejo ahora entendía que la misericordia humana nunca había sido debilidad. Había sido una elección, y las elecciones podían retirarse. La batalla terminó en 4 horas. Lo que el Imperio Vorak había tardado décadas en construir quedó reducido a escombros flotantes en menos tiempo, de lo que la mayoría de las especies necesitaban para planificar una sola operación militar. La galaxia observaba a través de las transmisiones del Consejo cómo los humanos, los barcos, se movían a través de los restos con precisión mecánica, buscando sobrevivientes y asegurando a los prisioneros. El general Craig se sentó en las ruinas de su puente de mando, rodeado por los cuerpos de su tripulación. El soporte vital de su nave insignia estaba fallando y las luces de emergencia proyectaban sombras rojas sobre el metal retorcido. Había gobernado a través del miedo durante 20 años, conquistando un sistema tras otro con una fuerza abrumadora. Ahora esperaba muerte en el silencio de su barco destrozado. El sonido de las herramientas de corte resonó en el casco. Equipos de rescate humano estaban atravesando el blindaje para llegar a la sección de mando. Krex rió amargamente ante la ironía. Los enemigos arriesgaban sus vidas para salvarlo. Incluso después de todo lo que había hecho, el comandante Jake Harrison fue el primero en atravesar la brecha en el casco. Vestía armadura de combate completa y portaba armas, que podría haber cortado la estructura restante del barco como si fuera papel.
Detrás de él venían 4 marines y un médico, técnico. Se movieron con cuidado entre los escombros, revisando cada cuerpo en busca de señales de vida. General Krex, ya que dijo, encontrando al comandante alienígena desplomado contra su silla de mando. Estás bajo arresto por crímenes contra la humanidad, seres sensibles. Krex miró al humano con sus 4 ojos rojos. La sangre corría de los cortes en su rostro lleno de cicatrices y su respiraba con dificultad. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué salvarme? Habría matado a todos los humanos de este sistema. Lo sé, dijo Jake, respondió. Por eso vivirás lo suficiente para enfrentar el juicio. La galaxia necesita entender lo que sucede cuando la misericordia es rechazada. La técnica médica, una joven llamada Carol Johnson, se trasladó a tratar las heridas de Krex. A pesar de sus protestas, fueron curadas. Sus manos trabajaron rápidamente para detener la hemorragia y estabilizar su condición. Había hecho un juramento de preservar la vida y no lo rompería, ni siquiera por alguien que había asesinado a niños. Tú podrías haberlo tenido todo, dijo Craig mientras Carol trabajaba. Tus naves podrían conquistar la galaxia. ¿Por qué esconder tu fuerza? ¿Por qué fingir debilidad? Jake se arrodilló junto al alienígena herido con expresión seria. No estábamos fingiendo ser débiles. Elegimos ser misericordiosos. Hay una diferencia. Nos hiciste elegir de nuevo. En todo el sistema Kepler, las secuelas continuaron. Naves humanas que habían revelado su verdadera naturaleza, ahora trabajaba para salvar vidas y restaurar el orden. El santuario de la UFS, el centro médico de la doctora Helen Martínez El Buque, recibió bajas de ambos bandos. Los soldados heridos de Vortak yacían junto al Cenari rescatado, civiles, todos recibiendo el mismo trato cuidadoso. El mayor Scott Adams lideró las fuerzas terrestres en Cenari Prime. Las tropas de ocupación de Vorak se rendían en grupos. Los humanos se movían por las ciudades devastadas con propósito, asegurar prisioneros y buscar sobrevivientes. Su equipo era mucho más avanzado que cualquier cosa que la galaxia ya lo había visto antes, pero lo usaban para sanar en lugar de dañar. Control, soy Adams. Scott se reportó al comando orbital. Hemos asegurado la capital. Las bajas civiles son numerosas, pero estamos encontrando supervivientes en los refugios subterráneos. ¿Solicitamos asistencia médica adicional? Apoyo. El apoyo está en camino, respondió el Liberty. ¿Cuál es el estado de las fuerzas enemigas? La mayoría se rindieron. Algunos grupos siguen luchando, pero tienen más miedo que agresividad. Creo que están empezando a comprender a qué se enfrentaban realmente. La teniente Beth Turner pilotó su caza a través del campo de escombros, buscando cápsulas de escape y supervivientes. Su escuadrón había sido responsable de desactivar las naves de transporte Vorak y ahora se aseguraban de que nadie muriera entre los escombros. Era un trabajo minucioso que requería precisión, vuelo y vigilancia constante. Turner a la base, comunicó por radio. Tengo 3 cápsulas de escape más aquí. Las señales de vida son débiles, pero estable. Enviando coordenadas para recogida. Recibo de Turner. Buen trabajo. Mientras guiaba a su casa hacia la siguiente cuadrícula de búsqueda, Beth pensó en las últimas horas. Había entrenado toda mi carrera en operaciones de combate, pero esto se sentía diferente a las simulaciones. En el entrenamiento, el enemigo era siempre sin rostro y abstracto. Hoy había mirado a los ojos a seres reales que habían tomado decisiones terribles y se habían enfrentado a las consecuencias. En la sala del consejo, los representantes extraterrestres luchaban por procesar lo que habían presenciado. El Imperio Vorak, que parecía imparable apenas unas horas antes, ya no existía como fuerza militar. Sus naves fueron capturados o destruidos. Sus líderes fueron hechos prisioneros y su territorio quedó bajo protección humana. El delegado insectoide chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. ¿Qué harán los humanos ahora? ¿Lo harán? ¿Reclamar territorio Vortak para sí mismos? La embajadora Lisa Carter negó con la cabeza. No queremos su territorio, queremos sus víctimas estén a salvo. Las colonias Vorak tendrán la opción de autogobernarse o protegerse bajo autoridad humana hasta que puedan establecer gobiernos estables. Y los comandantes militares pidieron a la representante de Atenas. Serán juzgados por sus crímenes.
Se establecerán tribunales de crímenes de guerra en territorio neutral, mundos con jueces de múltiples especies. Se hará justicia, pero será una justicia justa. El Sorosel delegado, que se había burlado de la debilidad humana apenas unas horas antes, ahora hablaba con cuidadoso respeto. ¿Qué pasa con la debilidad humana? ¿Flota? ¿Volverás a tu postura anterior de no agresión? Lisa guardó silencio un largo rato. A su alrededor, miles de representantes extraterrestres esperaban una respuesta que daría forma al futuro de la política galáctica. Finalmente, ella habló. La era de la fuerza oculta ha terminado. Nuestros barcos continuarán explorando, comerciando, llevar a cabo la diplomacia, pero sus verdaderas capacidades permanecerán visibles. La galaxia ha visto de lo que somos capaces. Esperamos que ese conocimiento haga innecesarios los conflictos futuros. «Nos estás amenazando», dijo Soros Escamas, oscureciéndose por el miedo. «No», respondió Lisa con firmeza. «Te ofrecemos la misma opción que siempre hemos ofrecido. Paz mediante la cooperación o paz mediante una potencia de fuego superior. Preferimos la primera opción, pero hemos demostrado que estamos preparados para la segunda». La pantalla principal cambió para mostrar al comandante Harrison subiendo a su barco después de la operación de rescate. El general Krex estaba siendo trasladado a un centro médico bajo fuerte vigilancia mientras los equipos humanos continuaron buscando supervivientes en todo el sistema. La eficiencia de la operación impresionó incluso las especies más militares del Consejo. Mientras la Libertad se preparaba para partir hacia la Tierra, Jake Harrison envió un mensaje final al Consejo. Su imagen apareció en la pantalla principal, y se transmitieron palabras a todos los gobiernos de la galaxia durante 300 años. La humanidad ha elegido la misericordia sobre la victoria, la cooperación sobre la conquista, la paz sobre el poder. Construimos nuestra civilización sobre la creencia de que los seres inteligentes podrían aprender a vivir juntos sin la fuerza. Hoy aprendimos que algunos seres solo pueden entender el lenguaje de la guerra. Jake hizo una pausa con expresión seria. El Imperio Borak ya no existe. Sus víctimas están a salvo. Sus crímenes serán juzgados por tribunales competentes. Esto no fue venganza, esto era justicia. Pero entiéndanlo claramente, continuó. La misericordia que la humanidad ha demostrado durante 3 siglos que era un don, no una debilidad. Ese don les ha sido retirado a quienes abusan de ella. Esperamos que no sea necesario retirarlo de otros. La transmisión terminó, dejando a la sala del Consejo estaba en absoluto silencio. A través de las ventanas, las estrellas brillaban apaciblemente en la oscuridad del espacio. Pero la galaxia había cambiado. El equilibrio de poder que había existido durante siglos había desaparecido, reemplazado por una nueva comprensión de lo que realmente significaba la paz. No era la paz de los débiles, que dependía de la misericordia de los fuertes. Era la paz del fuerte, eligió ser misericordioso, y ahora todos sabían que esa elección podía cambiar. Habían pasado 2 años desde que, día en que la galaxia vio cómo se apagaba el interruptor de la misericordia de la humanidad. Las cámaras del Consejo parecían las mismas con sus circulares disposición de asientos que se elevan hacia el techo abovedado. La misma especie envió a sus representantes para discutir el comercio, disputas territoriales y acuerdos diplomáticos. Pero todo había cambiado. Donde una vez los delegados extraterrestres habían hablado a los humanos con una condescendencia apenas disimulada, ahora se acercaban con cuidadoso respeto. El desdén casual por las opiniones humanas había desaparecido, reemplazado por un cansancio que impregnaba cada interacción. La galaxia había aprendido que los 3 siglos de misericordia de la humanidad no habían sido debilidad, sino moderación. Almirante Jake Harrison, ascendido tras el incidente de Kepler, se presentó ante el Consejo para presentar el informe anual de la humanidad. Su uniforme de gala era de tela azul simple sin adornos, pero cada ser en la cámara comprendía el poder que él tenía. Detrás de él, las pantallas holográficas mostraban el estado actual del antiguo Vortac territorio. La transición de las colonias Borak al autogobierno continuó sin problemas, informó Jake. 14 sistemas han gobiernos democráticos establecidos con apoyo de asesoría humana. 3 sistemas han solicitado protección continua, mientras reconstruyen su infraestructura. Solo 2 sistemas han experimentado disturbios significativos. Los Zorro Wosel delegado
ahora mucho más respetuoso en su tono, preguntó: ¿Cuál es la naturaleza de este malestar, almirante? Intentando reclamar el poder en ausencia de la autoridad imperial, respondió Jake. Las fuerzas locales de mantenimiento de la paz humanas tienen contuvo estas situaciones sin grandes víctimas. Las poblaciones afectadas votaron a favor de mantener la protección humana, hasta que se puedan establecer gobiernos estables. La embajadora Lisa Carter observó desde el sección humana, mientras Jake respondía preguntas del Consejo. Ella lo había visto crecer de comandante de barco a una de las figuras diplomáticas más importantes de la humanidad. La responsabilidad pesaba sobre él, pero lo llevó bien. Almirante, intervino el representante ateniense, ¿cuál es el estado actual de los juicios por crímenes de guerra contra Borak? El general Krex y 47 de sus altos mandos han sido condenados por crímenes contra seres sintientes. Cumplen cadena perpetua en un mundo prisión atendido por múltiples especies para garantizar un trato justo. Oficiales de menor rango que participaron en atrocidades, pero mostraron remordimiento. Han recibido sentencias más cortas y programas de rehabilitación. El ser cristalino brilló con lo que los humanos habían aprendido a reconocer como aprobación y la población Borzacla, mayoría se ha integrado bien en los nuevos sistemas gubernamentales. Ha habido muy poca resistencia a la transición. Parece que muchos ciudadanos de Borak fueron tanto víctimas de las políticas de su imperio como conquistados. Las poblaciones estaban al mando del capitán Tony Rodríguez, que ahora comandaba una flota de patrullaje encargada de mantener el orden en la antigua base Borax. Sus naves se movían abiertamente por los sistemas, con armas visibles pero no amenazantes. El efecto disuasorio fue exactamente lo que los planificadores humanos esperaban. Rodríguez a todas las naves. Tony transmitió a su patrulla, flota. Patrón de barrido estándar a través del sistema Kepler. Recuerden, estamos aquí para mantener la paz, no para intimidar. Profesional y respetuoso con todos los contactos. Su oficial táctico, ahora comandante Amy Foster, supervisó las canales de comunicación a su paso por la colonia reconstruida de Cenari. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la superficie. Es de la escuela primaria. Pásalo, dijo Tony con una sonrisa. La pantalla principal se llenó de rostros de niños Cenari. Sus grandes ojos plateados brillaban con emoción. Detrás de ellos estaba su maestra, una mujer Cenari de mediana edad, cuya piel azul mostraba las tenues cicatrices de las lesiones recibidas durante la ocupación de Borak. «Capitán Rodríguez», gritaron los niños al unísono. «Gracias por mantenernos a salvo». Una niña pequeña levantó un dibujo que había hecho. Mostraba al defensor de la UFES rodeado de corazones y arcoíris con figuras de palitos de humanos y Cenari tomados de la mano. «Hice esto para ti», dijo con orgullo. Tony sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. Esto por eso lo hicieron. Por eso la humanidad decidió revelar su fuerza. «Gracias», dijo. «Lo haremos. Sigan protegiendo a todos. Lo prometo». Al terminar la transmisión, Amy Foster se volvió hacia su capitán. «Señor, ¿alguna vez me pregunto qué habría pasado si hubiéramos revelado nuestras capacidades antes? ¿Cuántos conflictos podríamos tener? ¿Impedido?» Tony consideró la pregunta mientras veía a Cenari Prime hacerse más pequeño en su ventana. El planeta estaba sanación, sus ciudades reconstruidas con ayuda humana. Nuevas escuelas y hospitales se alzaron donde los búnkeres de Borak una vez arrojaron sombras sobre la población. «Pienso en ello todos los días», admitió. «Pero yo pienso también en lo que habríamos llegado a ser si hubiéramos gobernado a través del miedo desde el principio. Quizás esos 3 siglos de elegir la misericordia nos convirtieron en el tipo de personas que podían usar este poder de manera responsable». De vuelta en la sala del consejo, la sesión estaba llegando a su fin. El almirante Harrison había respondido a docenas de preguntas sobre actividades humanas en toda la galaxia. El comercio fluía fluidamente. Territorial, las disputas se resolvían mediante arbitraje en lugar de mediante la guerra, y la exploración continuaba a un ritmo récord. El delegado insectoide levantó una garra para llamar la atención. «Almirante, hay uno. Pregunta que muchos de mi gente han discutido. ¿Se reactivarán alguna vez los protocolos de misericordia de la humanidad?» La cámara quedó en silencio.
Esta era la pregunta que rondaba cada interacción entre humanos y otras especies. Un recordatorio visible de las verdaderas capacidades de la humanidad se cernía sobre cada negociación, cada acuerdo comercial, cada intercambio diplomático. Jake miró alrededor de la cámara, encontrándose con las miradas de representantes de docenas de especies. Algunos habían sido aliados antes del incidente de Kepler, otros habían sido neutrales o incluso hostiles. Todos ahora lo observaban con la misma atención cuidadosa. Los protocolos de Mercy no eran un sistema informático que se pudiera encender y apagar, él dijo finalmente. Fueron una decisión que tomamos como especie. Elegimos resolver las disputas con palabras en lugar de armas. Elegimos ayudar a reconstruir en lugar de conquistar. Elegimos confiar en que otras especies podrían aprender a vivir juntas en paz. Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran hondo. Esa opción fue rechazada por el Imperio Borak cuando decidieron asesinar niños para el entretenimiento. Fue puesta a prueba por quienes confundieron nuestra moderación con debilidad. La galaxia decidimos que la misericordia era un lujo que no podíamos permitirnos. Así que la respuesta es no, presionó el delegado insectoide. La respuesta es: esa misericordia debe ganarse, respondió Jake. Durante 3 siglos, la ofrecimos libremente como un regalo. Esa oferta fue rechazado. Ahora debe demostrarse que la misericordia puede coexistir con la fuerza, que la cooperación es posible incluso cuando las consecuencias de la traición son claras. La embajadora Carter se puso de pie para dirigirse al consejo por última vez. Su cabello ahora estaba más canoso, y el peso de 2 años de política galáctica cambiada se notaba en su postura, pero su voz permaneció fuerte y claro. La humanidad pasó 300 años aprendiendo que la misericordia sin fuerza es impotencia. Ella dijo, el Imperio Borak nos enseñó que la fuerza sin piedad es tiranía. Aún estamos aprendiendo a equilibrar ambas. Hizo un gesto hacia la exhibición que mostraba rutas comerciales pacíficas, resoluciones diplomáticas exitosas y colonias prósperas. En toda la galaxia. Los resultados hablan por sí solos. Los crímenes de guerra han disminuido en un 80%. Las disputas territoriales están siendo resuelto mediante arbitraje. La piratería prácticamente ha desaparecido. El comercio está en niveles récord. Esta es la paz que siempre quise construir, continuó Lisa. No la paz de los débiles que esperan la misericordia de los fuertes, sino la paz de el fuerte elige ser misericordioso. La diferencia es que ahora todos entienden que es una elección. Cuando la sesión del Consejo terminó y los representantes comenzaron a salir de la Cámara, muchos se detuvieron para hablar con los delegación humana. Las conversaciones eran respetuosas, a veces incluso cálidas, pero siempre hubo una corriente subyacente de conciencia, un reconocimiento del poder que la humanidad decidió no usar. Almirante Harrison recogió sus informes y se preparó para regresar a su nave. El comando de la Tierra le había asignado un nuevo puesto. Misión de exploración más allá del borde galáctico, donde se podrían encontrar nuevas especies. Llevaría consigo las lecciones aprendidas en el sistema Kepler y la responsabilidad de representar la nueva posición de la humanidad en la galaxia. Mientras caminaba por los pasillos de la estación del Consejo, Jake pasó junto a una ventana de observación que daba al distrito diplomático. Naves de docenas de especies se movían pacíficamente por el rutas espaciales, sus tripulaciones dirigiendo los asuntos de una galaxia en paz. En su tablilla personal, guardaba un dibujo que le había enviado un niño Cenari. Mostraba naves humanas con alas de ángel, protegiendo a las familias de monstruos sombríos. En la parte inferior, con una letra cuidadosa e infantil, se leía: «Gracias por quitarle la misericordia a la gente mala, pero guardárnosla a nosotros». Jake sonrió al leerlo de nuevo. Quizás esa fue la verdadera lección de los últimos 2 años. La misericordia no era algo que se encendía o apagaba como una máquina. Era algo que elegiste dar persona por persona, momento a momento. Y a veces lo más misericordioso que podías hacer era dejar de ser misericordioso con quienes abusaban de ella. La galaxia estaba en paz, no porque la humanidad era débil, sino porque eran lo suficientemente fuertes para elegir cuándo ser amables y cuándo ser firmes. El interruptor de la misericordia no se había apagado para siempre.
Simplemente se había vuelto más selectivo y al final eso lo hizo más precioso que nunca.